Libro de Juan, capítulo número 11. Juan capítulo 11, versículo 45. Juan 11, 45. Dice la palabra de Dios, nos habíamos quedado la última vez en que Lázaro había resucitado. Amén. Usted recuerda que Lázaro había resucitado. Pero ¿qué pasó? Versículo 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. O sea, no hay duda de lo que está haciendo. Si le dejamos así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes nada saben, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Ahora mire lo que dice versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, él no lo dijo porque él lo creyera, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Él profetizó, un hombre impío, hermano, profetizando. Y dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, y ahora sí, definitivamente tenía que morir. Verso 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No va a venir a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, dice la Biblia en el Salmo número 19, versículo 12, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Una de las actitudes que es muy recurrente en nosotros los seres humanos es que no nos gusta reconocer cuando pecamos. Amén. ¿A usted sí le gusta reconocer que peca? ¿No? Es mentira, hermano. Todavía venimos con la cara pseudopiadosa al frente, ¿no? Para fin de y te dice: hermanos, perdónenme si les he hecho algo. Y cuando vean algo en mí, díganme, hermano, díganme. Cuando uno le dice, molesta. Venimos con la frase piadosa: díganmelo, hermanos. Y cuando uno se lo dice, se molesta. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer que hemos pecado. Por eso el salmista, conociendo a través del Espíritu Santo lo que hay en nuestro corazón malo y perverso, escribe: ¿quién conocerá sus propios errores? Hermanos, lo que Cristo había hecho de resucitar a Lázaro, ¿era evidente o no era evidente? Eso era evidente. O sea, no podían decir los fariseos, los saduceos, los judíos, no podían decir que Lázaro se había hecho el muerto, porque olía a muerto. No sé si me dejo entender. No podían decir: no, es que Lázaro se echó a dormir 4 días en la tumba y le pusieron un perro muerto para que huela muerto. No.
Hermano, todo el mundo sabía que Lázaro había muerto, pero lo que Cristo había hecho era tan evidente, era tan poderoso, había llegado al clímax de todos los milagros narrados en el Evangelio de Juan. Son 7 milagros, el séptimo es este. Así que en el clímax de los milagros del Señor estaba la resurrección de Lázaro. Y era evidente lo que el Señor había hecho y nadie lo podía negar. Pregunta. Si era evidente que Jesús estaba demostrando su mesiasgo, su poder, su gloria, ¿por qué los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos acordaron matarle? ¿Por qué? Y era evidente. ¿Por qué no dijeron, oye, sí, mira, resucitó a Lázaro, entonces él es hijo de Dios, vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos? ¿Por qué no dijeron eso? Porque hay una palabrita. ¿Qué palabrita usted cree que le pueda acuñar esa actitud? ¿Qué palabrita se le puede acuñar esa actitud? Orgullo. Orgullo. ¿Por qué no se arrepintieron sabiendo que ya estaba todo marcado para que Cristo sea reconocido como Mesías? Por orgullo. Porque ellos no se iban a retractar. ¿Me entiende? Porque ellos no iban a decir perdónenme porque yo me equivoqué. No. Ellos no iban a decir que le perdonen porque ellos se habían equivocado. ¿Sí me entiende? Hay personas que dicen, yo nunca voy a pedir perdón. Yo no tengo por qué pedir perdón. Y no se retractan de su mal camino. ¿Por qué? Porque hay una palabrita que se acuña a ese corazón. ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? Orgullo. Orgullo. Hermano, los líderes religiosos sabían que habían pecado, pero no lo querían reconocer. ¿Por qué? Número uno, porque tenían su reputación. Que yo soy líder de Israel, que yo soy líder, que yo soy pastor, que yo he sido fulano, sultano. ¿Cómo yo me voy a pedir perdón? ¿Cómo yo voy a retractarme? ¿Cómo voy a reconocer que me he equivocado? Hermanos, a eso se llama humildad. Pero lo que menos carecen los seres humanos es de humildad. Porque estamos llenos de orgullo y nuestra mente podrida y nuestro corazón podrido cree que tenemos reputación. Es que es mi reputación, es lo que van a decir de mí. Tú no entiendes que no es lo que dicen de ti. Tienes que decir qué es lo que dicen de la vida de Cristo en tu vida. Porque ya no vives tú estás crucificado. Amén. Vive Cristo en ti. Hermanos, el orgullo había cegado el corazón de los líderes religiosos. Porque no querían reconocer que habían pecado. Y lo que ellos quisieron hacer fue matar al Señor. Simplemente por orgullo. Fueron a la cosa más fácil. Fueron a lo más fácil. Número 2, ¿por qué no querían reconocer que habían pecado? Porque llevaban una vida acomodada. El Imperio Romano les daba a ellos una vida de lujos, por lo menos a los saduceos, porque ellos eran la oligarquía dentro del sistema judío. Ellos eran los poderosos que gobernaban el templo, mientras que los fariseos eran más humildes y estaban con el pueblo, humildes, digamos, no de corazón, no de actitud, sino humildes en el hecho de que andaban con las personas. Entonces los saduceos tenían una vida acomodada y no les convenía que Roma viniera contra Israel y los atacara, porque su vida acomodada iba a ser desplazada para volverse al igual que el común del pueblo, y ellos no querían perder esa vida de lujos que llevaban. Hermanos, estaba en juego su autoridad, su enseñanza, lo que ellos habían predicado durante mucho tiempo y no querían desdecirse. Hermanos, es triste cuando encontramos personas orgullosas. Amén. En una ocasión, un predicador llega a una universidad y comienza a enseñar razones por qué de la existencia de Dios. Y la razón más valedera de la existencia de Dios, por lo menos para mí, es el código genético. El diseño que hay en el universo. Todo
diseño tiene un diseñador. Ese es el principio lógico. Y él comenzaba a explicar esto, y cuando termina su exposición, él era un pastor, cuando termina su exposición, uno de los catedráticos de la universidad se le acerca a él y le dice: señor pastor, todo lo que usted ha dicho es verdad. Todo lo que usted ha enseñado es cierto. Ah, qué bueno, le dice. Entonces, ¿desea usted entregar su vida a Cristo? ¿Desea usted aceptar a Dios? No. ¿Y por qué? Le dice. Porque durante 34 años he dicho que Dios no existe. ¿Cómo voy a quedar delante de mis alumnos? ¿Sí entiende? Hermanos, eso encontramos en el mundo. Eso encontramos aún en las iglesias. Gente que no reconocemos nuestros pecados, gente que no reconocemos nuestros errores. Y hermanos, nos falta humildad, nos falta honestidad para reconocer que hemos pecado. Amén. Para reconocer que hemos pecado. A veces se hace el llamado y solamente para que uno levante la mano, usted y Dios. Y hay gente que nunca levanta la mano, que nunca tiene pecado. Mira, si tú cuando tú te examinas, tú no encuentras ni un pecado en tu vida, eso no es madurez espiritual, por si acaso. ¿Sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Porque todos pecamos. Amén. Todos pecamos. Sino que nos falta honestidad, sino que nos falta reconocimiento para aceptar nuestro pecado. Los líderes del pueblo de Israel habían pecado y no querían reconocer que se habían equivocado. No querían reconocer que habían hecho lo malo. ¿Cuál es la diferencia entre los líderes y Jesús? Número uno, los líderes buscaban su propio interés. Jesús buscaba hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre Jesús y los líderes. Los líderes buscaban su propio interés. El Señor Jesucristo buscaba los intereses de Dios y hacer la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, Juan capítulo 5, versículo 30, mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Ve? El Señor Jesucristo no hacía su propia voluntad, no buscaba sus propios intereses, buscaba hacer la voluntad de Dios, los intereses de la voluntad de Dios. Hermano, miren lo que dice versículo número 46. En Juan 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya estaba reconocido como el Mesías. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Cómo se llama eso? Velar por sus propios intereses. Y dice versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni siquiera piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué significa eso? Buscar sus propios intereses, no buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el pueblo acepte al Mesías, rey de Israel. Esa era la voluntad de Dios. Pero el pueblo no quería obedecer la voluntad de Dios y no buscaba someterse a Dios, sino que buscaba sus propios intereses. Hermanos, cuando la Biblia habla de nosotros, nos da un ejemplo y es la persona de Cristo. Es Cristo el modelo para que nosotros no busquemos nuestros intereses, sino que busquemos la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 1, mire lo que dice ahí, Filipenses 2:1, para que no busquemos nuestro propio interés,
lo que a nosotros nos importa, sino para que busquemos el bien de la voluntad de Dios. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La unidad. Amén. Hoy no hay iglesia acá. Amén. Esa es la voluntad de Dios. La unidad del pueblo de Dios. Y dice versículo 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Hermano, nosotros podemos hacer cosas por contienda, ¿verdad? Ay, que el hermano trabaja con niños, yo también voy a trabajar con niños porque yo también puedo hacerlo. Ay, que la hermana hace esto, entonces yo voy a hacer también lo mismo. Y se puede servir a Dios por contienda. ¿Sí me entiende? O hay gente que puede servir a Dios por vanagloria. ¿Sí me entiende? Ah, que yo voy a servir a Dios, que yo quiero ser pastor para que todos me saluden. Yo quiero ser pastor para andar viajando por todo el mundo. Yo quiero ser pastor para hacer esto, para hacer el otro. Para eso quiero ser pastor. Hermanos, por contienda o por vanagloria. Y Pablo el apóstol nos dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, los líderes de la iglesia tienen que entender que frente a ellos está la iglesia y hay que respetar a la iglesia. Amén. Porque hay que estimar a los demás como a uno mismo mayor. Versículo 4. Ahí está el versículo que quiero que entiendas. Para que no actuemos como los fariseos, sin reconocer nuestro pecado. Para que no actuemos como los fariseos, sin hacer lo incorrecto. Sin hacer lo correcto. Mire lo que dice ahí. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mires tú lo que tú quieres para ti. Mira lo que es para el bien de todos. Amén. Mira lo que es para el bien de todos. No mires algo que sea para tu propio bien. Esto es palabra de Dios, hermano, ¿o no es palabra de Dios? O yo me lo ando inventando. ¿Está en la Biblia? Y miren lo que dice, versículo 5. Haya pues, pero para que tú hagas eso, tienes que tener el Espíritu de Cristo. Si no, tienes el espíritu de los fariseos. Dice, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué uno debe hacer las cosas por el bien de los demás? ¿Por qué? Porque ese sentir también hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, él estaba en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando él supo que la voluntad de Dios era que él viniera a morir por nosotros, él no dijo, bueno, yo voy a ir, pero voy disfrazado, yo voy, pero voy como Dios, yo no voy a ir de hombre. Él no se quiso aferrar a su condición divina a venir a la tierra. ¿Sí me entienden o no? Porque si él venía en su condición divina, hermanos, todos nos hubiéramos rendido o hubiéramos desaparecido del planeta Tierra, porque su presencia en la tierra nos consume. ¿Me entiende? Entonces Cristo sabía que al venir a la tierra no podía venir como Dios. Por eso es que tomó forma de siervo, porque fue lo mejor para nosotros. Amén. Ese sentir que hubo en Cristo, Dios quiere que esté también en nosotros. No haciendo las cosas para nosotros, sino para el bien de los demás. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de lo que quería, se despojó de su voluntad, se despojó de sus propios intereses.
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Sí me entiende, hermano? Ese sentir de no buscar su propio interés, sino el interés de los demás, de no buscar sus propios beneficios, sino el hacer solo la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que ocasionó? Versículo 9. Por lo cual Dios también, ¿qué? Le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Quieres que Dios te exalte? Humíllate. Amén. Humíllate. La única manera en que Dios te va a exaltar es si te humillas. Pero hermanos, si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado en nuestro corazón, y no nos humillamos, y no reconocemos, y buscamos nuestro propio interés, como los fariseos, nos vamos a destruir. El tema de esta mañana, creo que no lo dije, el orgullo que destruye. El orgullo destruye. Podemos llegar a estar tan cegados de que lo que estamos haciendo es lo correcto, que al final vamos a terminar destruyendo nuestra vida. Amén. Y nos vamos a destruir. ¿Sabe por qué? Porque creemos en nuestros intereses, buscamos lo que nosotros creemos que es mejor y no estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Hermanos, los fariseos velaban por sus propios intereses políticos y sus intereses religiosos. O sea que ellos se motivaban, se movían solamente por hacer lo que a ellos les iba a traer beneficio. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, hoy en día, los congresistas, la gente que se mete de congresista, se mete por dinero. No, hermano. ¿Usted cree que la gente se mete por dinero de congresista? No. ¿Usted cree que el antiguo congresista Mamani se metió por dinero? Tiene más de 9 empresas. Así que dinero no le falta. Tenía muchísimo dinero. ¿Sabe por qué se meten a la política o se meten al Congreso? Porque pueden establecer leyes para beneficio propio. Una de las últimas leyes que han aprobado el Congreso pasado fue una ley para bajar los beneficios laborales de los que trabajan en el campo. Y la sorpresa es que muchos de esos congresistas que aprobaron esa ley son dueños de fondos y tienen muchos trabajadores. Entonces, ¿para qué pusieron esa ley? Para beneficio propio. Entonces, los congresistas hoy en día entran a la política o la gente se mete de congresista no por dinero, porque tienen dinero. Se meten por influencia para crear leyes por su propio interés. Entonces, lo mismo pasaba en el pueblo judío. Los saduceos eran una élite muy pequeña. Es más, el pueblo a los fariseos los quería, porque los fariseos, hipócrita y todo, pero andaban con el pueblo. Pero los saduceos eran la parte popó del pueblo. Eran los pipiris nice. ¿Me entiende? Ellos eran los que andaban en una élite y era un grupo muy reducido de sacerdotes que eran saduceos. Entonces, ellos tenían muchos beneficios, porque muy aparte del dinero que recibían de Roma, porque Roma les daba dinero para que pacificaran al pueblo, ellos también recibían de los diezmos y de las ofrendas que traían al templo. ¿Sí me entiende? Entonces tenían muchísimo poder. Pero si venía Roma y los atacaba y les destruía el templo, ¿de qué iban a vivir ellos? ¿Qué iban a comer? ¿Sí me entienden o no? Ellos no querían perder su estatus, ellos no querían perder su nivel. Entonces ellos tenían intereses políticos. Pero los fariseos no tenían intereses políticos. Los fariseos tenían intereses religiosos. ¿Por qué? Porque a diferencia de los
saduceos que estaban de la mano con el poder, los fariseos estaban de la mano con el pueblo. Y se supone que ellos tenían mucho respeto del populacho, del pueblo. Pero el pueblo escuchaba las enseñanzas de Cristo. ¿Y Cristo cómo les llamaba a los fariseos? Raza de víbora, sepulcro blanqueado, hipócrita, devorador de casas, mentirosos, engañadores. ¿Me entienden o no? Y se ganaban el rechazo del pueblo. Y como ellos querían seguir teniendo el favor del pueblo, ¿por qué? Porque ellos sabían que en el momento en el que el pueblo gobernara, ellos iban a entrar a otro nivel. Eso ya había sucedido 100 años antes de Cristo. 100 años antes de Cristo hubo una época en que los fariseos estuvieron en el poder y los saduceos estuvieron abajo. Ya había pasado con Salomé, con la esposa de Juan Hircano, que era de la dinastía Asmonea. Eran levitas gobernando el pueblo de Israel antes de que llegue Roma. Y estuvieron los fariseos muy bien acomodados. Pero cuando vinieron los Herodes, los saduceos subieron y los fariseos bajaron. Entonces, habían luchas internas. Entonces, ellos querían estar bien con el pueblo, pero no podían estar bien con el pueblo si el pueblo los rechazaba por lo que Cristo les decía. ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? Entonces, habían intereses, hermanos. Hermanos, buscar nuestro propio interés nos va a destruir. Buscar nuestro propio interés nos hace daño. ¿Usted recuerda Génesis 13, Abraham y Lot? ¿Usted recuerda Génesis 13? Cuando dice que llegaron a la tierra de Canaán, Abraham y Lot, y los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué se andaban peleando? ¿Por qué se peleaban? Porque era poca la tierra y el pasto no alcanzaba para todos. Y entonces se andaban peleando entre ellos. Y Abraham le dice a Lot, su sobrino, le dice: mira, somos hermanos, somos familia. No podemos venir a andar peleando por un pedazo de tierra. Hermano, eso no pasa hoy en día. Hoy en día hasta se meten presos por un pedazo de tierra entre hermanos. Se andan peleando. Los padres andan vivos y los hijos andan peleando por la herencia. Ni se han muerto los padres y están peleando por la herencia, hermano. Esa es una vergüenza. Y peor, si es que tú dices que eres cristiano. Tú no eres cristiano, tú eres un hipócrita con Biblia. Tú eres un mentiroso, tú eres un engañador. Si tienes un corazón tan podrido. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Hermano, peleándose con los hermanos, los padres vivos, peleándose por la herencia, que este pedazo me corresponde, que vete 10 milímetros más para allá, que tú te has robado por aquí, y que te robas por allá, y por allá, y por allá. Todo eso se va a quedar. Va a venir un tráiler, te puede destruir, te mata. ¿Y qué? ¿Qué pasó con tu terreno? ¿Qué pasó con tu casa? Tanto peleaste con tu familia. Ni flores te van a llevar cuando te mueras por peleonero. Te van a recordar con cólera por algo que ni siquiera te puedes llevar. ¿Sabes por qué si tienes que pelearte? Por tener tesoros en el cielo. Por eso sí, porque allá, de lo que tienes allá, nadie te va a quitar. Amén. Pero hermanos, qué terrible buscar nuestro propio interés por un pedazo de tierra, por algo que se va a acabar. Y entonces Abraham le dice a Lot: a ver, Lot, escoge tú. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Decide tú. Lo correcto era que Lot le diga: no, tío, tú eres el mayor, tú eres acá más viejito, tienes como 300 años, escoge tú. Donde tú vayas, yo me voy al otro lado. ¿Eso no es lo correcto o no era lo correcto? Pero Abraham no buscaba su propio interés, sino el interés del otro. Amén. Y el otro sí buscaba su propio interés. Entonces miró, dice, toda la tierra y se dio cuenta que hacia el lado del este, se dio cuenta que había una tierra que era llanura.
pastito, verdecito, y habían 5 ciudades. Y él dijo, si me voy para allá, por allá la tierra es fea, allá no hay ni pasto, allá no hay quinde, allá no hay Plaza del Sol, no hay nada. Pero si me vengo por acá, yo he sabido que en Sodoma han puesto quinde. Allí en Zoar hay rojas. Entonces yo ¿qué hago por allá si no hay nada? Yo me vengo por acá. Y eligió la tierra de la llanura, con 5 ciudades podridas, llenas de pecado. Y dice que fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma. Moraleja, el que busca sus propios intereses se destruye. Amén. Los fariseos, los saduceos sabían que lo que habían hecho estaba mal. Sabían que se habían equivocado al decir que Cristo no era el Mesías. Sabían que habían pecado hablando mal del Señor, pero no eran capaces de pedir perdón al pueblo. No eran capaces de reconocer su pecado por su propio interés. Por el, ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿qué van a hablar? Ese es tu problema. Ese siempre va a ser tu problema. Andar fijándote en lo que los demás van a decir de ti. Porque no te importa lo que Dios opina de ti. Porque si te importara lo que Dios opina de ti, obedecerías a Dios. Amén. Pero toda la vida andamos pensando, ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿qué van a hablar? Ay, ¿qué van a hablar? ¡Que hablen! Si tú obedeces a Dios, el mundo va a hablar, pero Dios te va a honrar. Toda la vida andas pensando qué van a pensar los demás. Número 2. Dios puede usar a gente impía para su gloria. Así que no te creas el muy muy. Ese es el punto 2. Si lo estás apuntando, apúntalo ahí. Dios puede usar a gente impía para su gloria. Así que no te creas el muy muy. Ese es el punto número 2. Mire el versículo 51. Versículo 51. Dice, esto no lo dijo por sí mismo. O sea, Caifás, tu tío, Caifás había dicho que convenía que un hombre muera por todo el pueblo y no que todo el pueblo muriera por un hombre. O sea, convenía que muera Jesús por todos antes de que todos terminaran muriendo porque Jesús predicaba el evangelio. ¿Sí me dejo entender? Antes de que Roma venga a destruirlos a ellos. Entonces, miren lo que dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Cuando Caifás habló esto, él dijo una profecía, ¿sí o no? Él dijo la profecía de que si Cristo moría, él iba a morir por toda la nación. Pero no solamente por la nación, sino para que en Cristo todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo se pudieran reunir. Porque la muerte de Cristo reúne a todos los hijos de Dios. Ahora, ¿usted cree que Caifás sabía de soteriología? ¿Sabía la doctrina de la salvación? ¿Sabía la doctrina de la reconciliación? No. ¿Y por qué dijo algo que era verdad? Porque era sumo sacerdote. Hermanos, eso significa que Dios puede usar a cualquier persona para su gloria. Porque lo que él estaba diciendo era una realidad. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Miren lo que dice Colosenses 1, 15 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Repito, Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que a través de la muerte de Cristo, todas las cosas son reunidas en Él. A través de la muerte de Cristo, todas las cosas son reconciliadas con Dios. Lo que estaba diciendo Caifás se iba a escribir en Colosenses años más tarde por el apóstol Pablo. O sea, lo que Pablo escribe acá, ya Dios se lo había revelado a Caifás. Y Caifás ni sabía lo que estaba hablando. Hermanos, Dios puede usar inclusive a gente impía para su gloria. Amén. Así que, ahí lo apuntaste, así que no te creas el muy. No, es que Dios me usa a mí. Yo predico mucho. Uy, yo evangelizo mucho. Uy, yo hago esto. Uy, yo hago el otro. Y todo crees tú que lo haces por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu poder, porque eres más hábil que los demás, porque eres más consagrado que los demás. Ah, no, yo sí ayuno. Yo sí ayuno porque yo soy espiritual. No, con esa actitud tú no eres espiritual, tú eres un hipócrita. ¿Entiendes? No, que yo sí oro, yo me levanto 4 o 5 de la mañana. Acá ninguno se levanta como yo para orar a las 4 o 5 de la mañana. No, que eso no es espiritualidad, eso es hipocresía. Porque si tú realmente te levantaras tan temprano a orar, si tú realmente ayunaras, si tú realmente evangelizaras, te quedarías callado haciéndolo solo para la gloria de Dios. Amén. Pero no, pues si lo andas divulgando, y lo peor es que este tipo de gente lo que hace es compararse con los demás. Eso es lo peor. Se comparan con los demás. No, es que yo sí lo hago, pero el hermano no lo hace. Acá la iglesia no lo hace. Ellos no lo hacen, yo sí lo hago. Y eso se llama carnalidad. ¿O cómo crees que se llama? Ponle un nombre a ver, según tu mente espiritual. ¿Qué nombre es? Si no te das cuenta que es un pecado, tu corazón está podrido. ¿Sí me entiende? Y yo me he dado cuenta con gente con corazones podridos, hermano. Gente con corazón podrido, porque se creen más espiritual que los demás. Se creen más buenos que los demás. Se creen que ellos sí sirven a Dios y los demás no sirven a Dios. Entonces, hermano, yo conocí un grupo de damas que se metían a orar, hermano. Se metían a orar de 6 de la mañana a 11 de la mañana, todas en el templo. Se metían a orar. Y uno dice, pues no tienen familia, no tienen hijos, no tienen marido. Y a las 12 se iban recién dizque a cocinar. Hermano, y ya comenzaban a andar juzgando a las que no venían al grupito. ¿Sí me entiende? Ahí las hermanitas no vienen al grupo, pero nosotras sí oramos. Nosotras sí clamamos a Dios. Y ya después vinieron con doctrinas cerradas, hermano. ¿Eso pasa por qué? Porque te andas comparando con los demás. Pero si tú te compararas con Cristo, no tendrías el corazón tan podrido como lo tienes. ¿Sí me entiende? Hermanos, cuando uno sirve a Dios, cuando uno hace algo para Dios, no es porque seas mejor que los demás. Es porque eres el más inútil, por eso Dios te usa. ¿Sí me entiende o no? Porque si Dios te usara por ser capaz, entonces su gloria no se va a ver. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces hay que entender, hermano, cuando uno hace algo por los demás. Hermano, ¿sabe cómo Dios le llamó a Asiria? Dios le llamó mi instrumento. No digas tú, yo soy un instrumento de Dios. Bueno, Dios también dijo que los asirios, paganos y corrompidos, eran un instrumento de Él. No es que yo soy el ungido de Dios. Bueno, Dios también le llamó ungido
¿a quién? A Ciro, un hombre perdido que se iba a ir para el infierno, y Dios le llamó mi ungido en Isaías 45. No es que yo soy el siervo de Dios. Bueno, Dios le llamó siervo a Nabucodonosor en Jeremías 27:6. ¿Y quién era Nabucodonosor? Un hombre podrido. ¿Y cómo se le llamó? Siervo de Dios. ¿Sabe que los endemoniados pueden decir la verdad? ¿Usted recuerda cuando Pablo iba con Silas predicando y detrás venía una endemoniada? ¿Qué decía la endemoniada? Estos son hombres del Dios Altísimo que os predican el camino de salvación. ¿Decía la verdad o no decía la verdad? ¿Y cómo estaba? Endemoniada. Hermanos, Dios puede hasta hacer que un asno hable la verdad. Entonces, cuando hacemos algo para Dios, no creamos que Dios nos usa por ser los mejores. No creamos que Dios nos usa porque yo sí hago lo que otros no hacen. No. Dios, si nos usa, es por su misericordia. Amén. Hoy no hay nadie acá. ¿O todos son hipócritas? Amén. Ah, ¿ya ve? Cuando Dios nos usa por su misericordia, no por nuestra habilidad. No, que yo soy inteligente, yo tengo 20 maestrías en Antiguo, Nuevo Testamento, hasta en herejías, tengo mi diplomado en herejía. Yo soy un hombre, yo tengo que ser el pastor acá. Lógicamente yo soy el más sabio de todos. El día que yo me la cree, hermano, el Señor me saca. ¿Y sabe cómo me va a sacar? En pecado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, antes de la caída, ¿qué viene? ¿Qué viene antes de la caída? La altivez de espíritu. Cuando uno comienza a creerse, ¿no? Ya. Y uno se ve inflando como globo. Viene Dios con su aguja y te desinfla, hermano. Por eso, punto número 2, Dios puede usar hasta gente impía para su gloria. Así que, no te creas el muy. No te creas que Dios te usa porque tú eres el más simpático. Versículo 54. Y aquí ya termino. Juan 11:54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Hermanos, cuando Jesús se enteró de que lo iban a matar, en el versículo 54, dice que él se escondió. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se fue? Porque él no era presuncioso. No, yo soy el Hijo de Dios. A mí nadie me va a matar hasta que el Señor no diga. No digas eso, pues, hermano. No, que mire, si el Señor quiere, moriré. Si el Señor no quiere, no moriré. Me lanzo del puente. ¿Cómo vas a hacer eso, pues? Eso es ser presuncioso. ¿Me entienden o no? No, que yo cruzo así nomás la pista. Si viene carro, ya porque el Señor ha querido. Si el Señor no quiere, no va a venir carro. Eso es ser presuncioso. Jesús sabía que si se quedaba en Jerusalén lo iban a matar. Y él sabía que todavía no era hora de morir. Hermanos, la Biblia nos advierte constantemente de no ser presunciosos, de que no tentemos al Señor Dios. Amén. No tientes al Señor Dios. Cuídate. Entre todos los que habían venido para purificarse, Cristo no llegó a purificarse. ¿Por qué cree usted que Cristo no llegó a purificarse? Porque Él era santo y sin mancha. Solo los que estaban en pecado iban a purificarse antes de celebrar la Pascua. Y Jesucristo no lo hizo, no necesitaba.
porque él era perfecto y sin pecado. Por eso terminaba el versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Lo iban a prender al Señor Jesucristo. Lo iban a matar al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, de esta interesante historia tenemos que aprender. El Señor nunca buscó su propio interés. El Señor siempre buscó el interés de los demás. Amén. Él no buscó hacer su propia voluntad, lo que Él quiere, es que a mí me parece, es que yo creo. No. Él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Amén. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos.